Gracias, Presidenta. El proyecto se sitúa en una coyuntura político-electoral en la cual es muy importante dar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, como es la etapa de las campañas electorales. En particular, respecto de las autoridades competentes y los procedimientos efectivos para garantizar los derechos político-electorales, así como la denuncia de irregularidades en la propaganda electoral o que tienen un impacto en la elección. ¿Qué se impugna? Se impugna un acto complejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consistente en el establecimiento de un mecanismo institucional auxiliar de seguimiento de las campañas electorales que implica elaborar un estándar denominado escalómetro de violencia política, así como un registro de conductas, la publicación de informes, como el primer informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, y la emisión de alertas preventivas sobre la base de visibilizar, identificar y calificar conductas irregulares de los actores políticos, esto es, supuestas conductas contrarias al derecho a la democracia. ¿Qué propone el proyecto? El proyecto propone declarar inválido y sin efecto jurídico alguno el mecanismo de seguimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el primer informe sobre violencia política por las razones siguientes. Primero, se trata de un acto de autoridad que incide directamente en la materia electoral, al ser un mecanismo de análisis de las campañas electorales en el cual se individualizan situaciones jurídicas concretas que se califican jurídicamente, sin ningún procedimiento que garantice los derechos de las personas implicadas y al margen de las competencias de las autoridades electorales. La segunda cuestión a ponderar es que se trata de un acto emitido manifiestamente fuera de las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que por disposición constitucional expresa, el artículo 102, apartado B de nuestra Carta Magna, carece de competencias para conocer de asuntos electorales sin limitar tales asuntos a la revisión de las resoluciones de las autoridades electorales. La tercera cuestión es que, si bien se alude al derecho a la democracia, lo cierto es que el estado actual de evolución del derecho constitucional e internacional no permite identificar un contenido plenamente diferenciado de dicho derecho respecto de los derechos político-electorales, por lo que su defensa y protección debe respetar el sistema de competencias en la materia electoral que se encuentra justamente en el propio artículo 99 de la Constitución, por lo que no se justifica la autoadscripción, autoirrogación de facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la regularidad de las campañas, pues ello corresponde, en todo caso, a las autoridades electorales. ¿Qué no hace el proyecto? En el proyecto no se prejuzga ni cuestiona la actividad desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos en el marco de la promoción, difusión o divulgación de la cultura jurídica vinculada a la democracia y los derechos humanos. En el caso, se invalidan actos evidentemente contrarios a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que inciden de manera directa en la materia electoral. Con ello, se abona a la certeza y a la seguridad jurídica respecto de los procedimientos y autoridades competentes para garantizar los principios que rigen la materia electoral, así como los derechos político-electorales durante las campañas. El proyecto no propone amordazar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia. El proyecto se pronuncia sobre la validez de un acto que tiene incidencia en la materia electoral y, por tanto, que entra dentro de la competencia material de este Tribunal Electoral. La interpretación constitucional que más favorece a los derechos y a la democracia es aquella que respeta el sistema de atribuciones y competencias de las instancias encargadas en la protección y garantía de los derechos humanos y los principios constitucionales que se encuentra en la propia Constitución Federal, para lo cual existe un sistema integral de justicia electoral que garantiza la constitucionalidad y legalidad de todo acto en la materia electoral, lo enfatizo nuevamente, electoral, de cualquier órgano del Estado, incluyendo los organismos constitucionales autónomos. El análisis de las conductas de las autoridades y la validez de sus actos, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no implica una subordinación de una autoridad a otra, sino un control de constitucionalidad y legalidad de los actos públicos, bajo la premisa de que en un Estado constitucional ningún órgano o poder está por arriba de la Constitución y la ley, y las autoridades deben actuar en el ámbito de sus competencias.
No se desconoce la importancia de la colaboración y cooperación institucional, la que debe hacerse en el cauce de las competencias trazadas en la Constitución. El proyecto realiza una interpretación sistemática de la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales que refuerza el sistema de competencias de las autoridades nacionales en la defensa, protección y garantía de los derechos político-electorales. Por todo ello, considero firmemente que el proyecto garantiza la certeza y la seguridad jurídica a la ciudadanía y a todos los actores políticos y autoridades, y atiende al sistema de competencias previsto en nuestra Constitución, lo que garantiza que el proceso electoral se conduzca por las vías constitucionalmente establecidas y legitimadas para ello. Quiero dejarlo claro. La Constitución, que expresamente prohíbe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pronunciarse en temas electorales, es obligatoria para todas las autoridades, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este tribunal es una corte de constitucionalidad y debe garantizar el cumplimiento de la Constitución. Gracias.